El feedlot entró ya desde el año pasado en una etapa de reconversión. Hay que darle más kilos a la hacienda y generar esos kilos, esa mayor cantidad de kilos, de forma barata. No hay forma de hacerlo sin el pasto, no hay forma de contemplar esta reconversión sin un proceso de recría. Sabemos que algunos, por indisposición, porque no tienen la posibilidad, hacen esa recría, la ensayan en el corral. Están los que sí pueden y que se integran de otra manera y hacen muchos kilos de recría a pasto, que es lo que da vida al sistema feedlotero hoy en la Argentina, sacando animales, sobre todo cuando uno piensa en el macho, porque la hembra a veces no tiene esa posibilidad, un poco más pesados. Y esta es ganancia para toda la actividad ganadera. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Esta noche le proponemos el ensayo de aquellos que persiguen y buscan datos permanentemente, fidedignos en el encierre a corral. Una de las falencias que tiene el sistema, sin dudas, más allá de la evolución en el tiempo, es la falta de datos. Y hay aquellos que los procuran, que tienen herramientas para hacerlo. Hubo un ensayo y nos vamos a ir metiendo con ese ensayo en pos de buscar datos, justamente para tratar de mitigar el impacto negativo, en este caso, de la sanidad en el feedlot, teniendo en cuenta que muchas veces se recibe hacienda muy livianita, de distintas procedencias, y el estrés, en más de una ocasión, es un factor determinante para permitir una evolución rentable positiva. El ingeniero Gustavo Sueldo, en la noche de Acorral. Claro, y todo esto es recolectar la información, y eso es lo que lleva tiempo, que ser muy prolijo, identificamos todos los niveles individualmente, pero es un trabajo en el día a día de los tratamientos. Bien, ahí se genera la información. Generando la información, después el trabajo nuestro, el fácil, que hacemos un análisis estadístico. Bien. Y en el equipo discutimos los temas de las cosas que vamos encontrando. ¿Cómo es el tema? O sea, venimos trabajando en la producción de hace 5 años y hace 2 años empezamos a ver bien detallado lo que es aspecto sanitario. Entonces, en la parte sanitaria dentro del establecimiento hay muchas interacciones muy complejas que es difícil de identificar por qué pasan. Entonces, la identificación individual y el análisis estadístico nos permitió ver cómo son esas interacciones o creer cómo son esas interacciones y por qué reaccionan así, por qué pasan las cosas. ¿Ah? Y a partir de ahí, o sea, ¿qué tratamos de identificar? Los grupos de riesgo sobre todo, porque un poco eh, el desafío es, cuando nosotros el promedio que tenemos de los últimos 6 años, lo sacaba recién, tenemos el 1 por debajo, estamos por debajo del 1,3 de mortandad. ¿Tá? Entonces el desafío no es tener animales enfermos y ver qué pasa con los animales enfermos. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en promedio las poblaciones de los animales enfermos, sobre todo, y esto lo quiero aclarar, en nuestras situaciones, a lo mejor hay otras zonas que tienen otras situaciones, pero la neumonía, por eso es común a todo, y problemas de pietín, ¿bien? Algunos por estacional. Entonces vimos la implicancia económica de eso, más allá del costo sanitario, que el costo sanitario es insignificante al daño que produce. ¿Eh? Es insignificante el costo sanitario. Entonces, por el daño que producen, que encontramos de hace 2 años consistentes, que encontramos que el promedio de ganancia de peso de los animales enfermos que se tratan y se salvan y se engordan, ¿sí? Lo hacen con una muy mala eficiencia. O sea, están en comparación, toda la población del fieldo, en comparación con los animales enfermos, si se ponen animales enfermos, están casi 500 gramos menos, 470 gramos de diferencia de ganancia de peso. Entonces, cuando uno saca el beneficio de conversión de esos animales, son inviables económicamente. ¿Eh? Entonces, identificar los problemas, hacer un análisis estadístico, eso los lleva a que Maximiliano, con su equipo de trabajo y la discusión con ellos, porque los técnicos sanitarios son ellos, de sanidad no sé nada, de cómo analizar la estadística. Entonces, van viendo
y ahí se arman planes de trabajo para tres situaciones. La salud en field no es la suma de los tratamientos individuales de los animales. ¿Bien? La salud en field es, no tengo que tener animal enfermo. ¿Bien? Entonces tengo que hacer tratamientos que son masivos para toda la población, y tenemos ya los planes sanitarios para eso. Después, identificamos cuáles son los grupos de riesgo, por raza, por región, por orígenes, por peso de ingreso. Entonces, hacen acciones que son del grupo de riesgo, y después hay tratamiento de animales individuales, por supuesto, pero el tratamiento del animal individual tiene que ser lo último. Tengo que parar el problema antes. En los tratamientos masivos, en los tratamientos del grupo de riesgo, y que me llegue la menor cantidad posible animales enfermos a los correos de enfermería. Porque ese animal que me llega al correo de enfermería es el que después es inviable económicamente. Al ingeniero Gustavo Sueldo le preguntamos, porque lo tiene medido, cuánto cuesta un animal que es salvado de las enfermedades, que no muere, pero que es tratado, pero que seguramente va a tener una pérdida concreta respecto de un animal sano. En términos de costo, un animal tratado, me sale el costo del kilo producido, considerando sanidad, estadía y alimentación por kilo producido, me sale un 52% más caro. 53% más caro la producción de ese animal. Me queda inviable. O sea, me sale más ¿por qué? Porque estamos hablando del costo del kilo producido. Entonces, produce menos kilos y están más días. Entonces, todo eso que lo divide por el kilo producido y produce menos kilos. Entonces, todo eso que produce menos kilos, eso me impacta fuertemente en el costo del kilo producido de ese animal. O sea, no tengo escapatoria de ese costo, no lo puedo solucionar. Lo único que podemos hacer es no tener enfermo. El trabajo, Gustavo Sueldo lo encaró con el médico veterinario Maximiliano Audrito, que es el responsable de la sanidad de uno de los establecimientos más grandes que tiene la Argentina. Y él nos cuenta el sistema de proceso. En cuanto al manejo de lo que es gestión, como dice Gustavo, básicamente uno lo que tiene que tratar de hacer es recolectar la máxima cantidad de datos posible. Generalmente una vez por mes nosotros hacemos un análisis, un cierre de todo lo que pasó en el mes, y en función de eso tomamos alguna decisión sanitaria. En cuanto al manejo de lo que es los corrales, yo creo que uno tiene que estar atento en hacer una detección temprana de los de enfermedades, y a su vez también de esa información trasladarla al sistema para que quede sentado, porque por ahí, ¿qué nos pasa? Tenemos tropas que por ahí no tenemos los resultados productivos que queremos tener, y resulta que esa tropa tuvo un gran porcentaje de animales tratados, un gran porcentaje de animales de muertos o descarte. Entonces, eso nos sirve a nosotros también tener una información acerca de, como dijo Gustavo, el grupo de riesgo, lo detecta por el grupo de riesgo, por peso, ingreso, por raza, por lo que sea, y a su vez por origen. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos determinado cuáles son esos factores de riesgo, nos permite hacer una predicción futura sobre una tropa que ingrese en el futuro. Nueva línea Granumix, los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Silk, transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk, simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Conecar. Nutrición animal. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com.
Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Acorral, la alternativa de los miércoles, la que renovamos semana a semana con ustedes en cada rinconcito del país, en toda América Latina. Con el ingeniero Gustavo Sueldo, con el médico veterinario Maximiliano Audrito. Vamos a entender, a tratar de entender cómo son los procesos para tratar de tener una idea más somera de lo que pasa en ese establecimiento desde el punto de vista de la medición y de los tratamientos que se llevan a cabo para mitigar el impacto de la sanidad cuando aparecen enfermedades que no solo repercuten en los porcentajes de mortandad que hay que disminuir, pero fundamentalmente en la renta final. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Primero el origen. ¿A quién le compro? Exacto. Porque los animales vienen con un proceso, o sea, siempre está nosotros tenemos un dicho que la performance del feedlot depende del origen sanitario, y el origen nutricional previo a entrar al feedlot. Eso me va a condicionar el resultado dentro del feedlot. ¿Sí? Entonces, lo primero es qué compro. Segundo, el peso de ingreso. Vemos que por debajo de 200 kilos son mucho más problemáticos, siendo el doble de problemático de lo que entran por encima de 200 kilos. Y tercero, sí, la raza. Yo digo raza, pero no es raza, no es por una cuestión de raza. O sea, lo que más problemas tienen son los holandos, después los mestizos, después los cruzas. Pero no es por la raza, sino porque por ahí los machos en los tambos le dan prioridad a la hembra. Y depende cómo tiene la rentabilidad del tambo, entonces es como vienen los machos, ¿está bien? Uno le pone raza, pero en realidad es sistema de crianza. Son sistemas diferentes, por ahí con otro sanitario o otro estatus sanitario, que uno observa por ahí cuando vienen de sistemas con bajo manejo sanitario, repercuten muy rápido dentro del filo. O empieza a mezclar orígenes, diferentes tamaños, edades, pesos. Bueno, todos factores predisponentes por ahí a que se desarrolla algún tipo de enfermedad, principalmente lo que en el caso del filo son las enfermedades respiratorias. El ingeniero Gustavo Sueldo se refiere a las ganancias diarias de pesos en función de los distintos tratamientos que fueron pasibles los animales en la etapa del proceso de engorde. Ganancia de peso en función de cuánto tratamiento tuvo los animales. ¿Sí? Y la ganancia promedio de esas poblaciones. Los que hicieron un solo tratamiento tienen 888 gramos de ganancia de peso. Es directa la cantidad de tratamiento. Con 2 tratamientos, 777 gramos. Con 3 tratamientos, 600 gramos. Con 4 tratamientos, 500 gramos. Con 5 tratamientos, también por debajo 500 gramos. Entonces, mientras más tratamientos, encima se disminuye más la ganancia de peso. Y al ingeniero Gustavo Sueldo le preguntamos por el motivo, en parte, de esta charla. Hicieron un ensayo respecto de un producto que ellos ya están utilizando en un feedlot, reitero, de la provincia de Córdoba, muy importante, y que ya cuentan con resultados que pueden compartir, por ejemplo, con nosotros. Siempre antes de introducir un producto que nos vienen a ofrecer, hacemos un ensayo. Acá le propusimos a Elvio, que todos lo conocemos, a Elvio Bexán, así que nos propuso probar este producto, que Nutragen, y para usarlo en relación los primeros 30 días, en los ingresos, en las adaptaciones. Nosotros consideramos que en los primeros 30 días está el 80% de los problemas. Entonces siempre tenemos que atacar ahí, en los primeros 30 días. Entonces, este es un producto que es un elevador de defensa, básicamente por eso es el estrés calórico. Lo usamos en esos primeros 30 días. Entonces, cuando él nos vino a ofrecer, nosotros le propusimos hacer un ensayo. Entonces, hicimos un ensayo sobre 5.000 cabezas, más o menos, mitad y mitad. Son animales que convivieron en la misma época del año, en el filo, con la misma dieta, la misma temperatura. Y esperar a que se vayan todos
y una vez que se fueron todos, hacer el análisis estadístico de qué pasó con las dos poblaciones. Y comparar. Comparamos Orlando con Orlando, Cruza con Cruza. Todo eso, las dos poblaciones fueron entrando a Orlando, Cruza, Mestizo, distintos pesos de ingreso, distintos orígenes, distintos kilómetros recorridos. Nosotros tenemos asentado de dónde viene, así que tenemos los kilómetros recorridos y la hora que tuvo los animales sobre el camión. Entonces, es algo muy potente. Y encontramos cosas, tengo acá te puedo leer algunas cosas que fuimos encontrando. De hecho, lo vamos a usar ahora estratégicamente para los grupos de riesgo. O sea, un producto que nosotros como grupo nuestro, decidimos usarlo en los grupos de riesgo, en esos primeros 30 días del acostumbramiento. Y fuimos encontrando, en principio encontramos que hubo mucha, o sea, para tomar una dimensión de lo holandos que entran, vamos a tomar el grupo de riesgo más importante, de los holandos que entran, nosotros tenemos un nivel de tratamiento del 11%. De todos los holandos que entran, el 11% fue tratado de una vez. Hicimos el ensayo y vemos que el grupo control, que siguió como el feedlot, se trató el 10,5% de los animales, ¿está bien? Que más o menos coincide con el promedio de la población, el 10,9% coincide con el promedio de la población. Y el grupo tratado el 6%, o sea, me bajó a la mitad. En lo que es Orlando me bajó el 45% del tratamiento y lo que es Mestizo el 28% de los tratamientos. O sea, en promedio el 42% de los tratamientos. Cuando lo vemos por peso de ingreso, o sea, vimos rangos entre 100 y 200 kilos, entre 200 y 300 kilos, vemos que en todos los rangos me baja el tratamiento. En todos los rangos me baja los tratamientos. Tengo menor cantidad de tratamiento en los animales tratados que el resto. Después, cuando analizamos los kilómetros recorridos, también fuimos analizando desde 100 kilómetros a 1000 kilómetros. Y de los grupos control, tratamos el 9,4% de los animales de estos grupos. Y del grupo tratado, tratamos el 5,3% de los animales. Se bajó un 40% de tratamiento. A la misma distancia recorrida, estamos hablando, ¿cierto? Entonces, creemos... Y una cosa que vimos, porque no mezclamos los animales acá, los animales tuvieron en 52 corrales. De esas 5.000 cabezas tuvieron en 52 corrales. Es un filo de consumo que después los animales se van mezclando, pero los primeros 30 días no mezclamos los animales. ¿Sí? Tuvieron cada uno en su corral y medimos el consumo esos primeros 30 días. ¿Sí? Medimos el consumo en sus 30 días. Y notamos que el consumo aumentó. Aumentó el consumo casi en un 4% de los animales tratados. Lo que busca es, uno busca siempre en esos acostumbramientos que los animales aumenten el consumo rápidamente. Yo acá tengo las curvas, ¿sí? Entonces vemos que uno comió el 8, o sea, un kilo más por día comieron aproximadamente. ¿Sí? Entonces si uno ve las curvas se van copiando, pero o sea, de los primeros 8 días los dos comen poco los dos, pero sí, ahí a partir del día 8 arranca la diferencia. ¿Sí? Uno cuando ve los gráficos es muy gráfico porque a partir del día 8 empieza a diferenciarse las curvas y a comer más los animales tratados. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Para la paresia puerperal y la hipocalcemia subclínica, consulte por el programa Innova de Cladan. Visítenos en www.cladan.com.ar. Cuando usas tecnología Genofit en tu ganado, estás ahorrando, porque producís más carne con menos alimento. Genofit Bionutrición Ruminal, la evolución en la nutrición de ganado. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Transcom, la hotelería más eficiente de la cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa.
Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Phibro. Allí en pantalla aparecen las distintas vías de comunicación, dudas e inquietudes que sin dudas se van a transformar en próximos temas de nuestros encuentros semanales a través de Canal Rural en toda América Latina. El ingeniero Gustavo Sueldo habla del impacto y la incidencia que tiene en la neumonía. Y esto revela. Un gráfico de cuándo se producen las enfermedades y vemos que la neumonía, el 80%, o sea, al día 30 ya tenemos el 45% de los casos de neumonía tratados. Entonces quiere decir que la mitad de los casos de neumonía se dan antes del día 30. Animal tratado por primera vez. En el día 60 ya casi están todos los animales tratados por una vez. Entonces, esos primeros 30 días, porque el que no aparece en el día 30, aparece, o sea, si tomo al día 45 ya tengo casi el 65% de la neumonía. Realmente no se gestó anteriormente, entonces tengo que apuntar a esos primeros 30 días. Al médico veterinario Maximiliano Audrito le preguntamos cuál es el protocolo sanitario que ellos llevan a cabo día a día en ese establecimiento para tratar de entender cómo se trabaja desde el aspecto humano y profesional en un confinamiento de esas características. La hacienda llega, ni bien llega, la dejamos descansar en un corral de recepción durante 48 horas. En ese momento el animal recibe, tratamos de bajar al máximo el nivel de estrés, tratar de bajar el nivel de cortisol. Entonces en ese momento el animal recibe agua y heno. Al día por las 48 horas post ingreso, vamos y hacemos una evaluación de tropa por tropa, viendo si podemos detectar, ver cómo es el estado general de la tropa, si es pareja o no es pareja, si vemos algún tipo de signología clínica. En función de todos esos datos que recolectamos de esa evaluación anterior al ingreso, es el manejo sanitario que determinamos. Como dice Gustavo, ya sabemos de antemano, por ahí tropas de animales livianos, directamente le hacemos metafilaxia, porque sabemos que son un futuro dolor de cabeza. Hay épocas del año que nos permiten tener un poquito más de cintura, por decirlo, de no aplicarle algún tipo de antibiótico, porque son épocas más favorables. Pero en esta época donde estamos entrando ahora, que la mayoría de los animales que vienen de destete y con cero inmunidad, te diría que los animales que entran por debajo de los 200 kilos se le aplica metafilaxia a todo. Y al ingeniero Gustavo Sueldo le preguntamos por la información que procura y que genera con el sistema y las herramientas. En definitiva, esta también es una herramienta para tomar decisiones. ¿Cómo lleva adelante todo ese proceso de decodificar la información? Esta herramienta de información yo la comparo con el mapeo de campo de los agricultores. Ellos terminan de cosechar y saben por metro cuadrado de lote cómo va a ser el fertilizante el año que viene, o sea, por ambiente. Van marcando el lote por ambiente. Y nosotros esta herramienta nos permite identificar ese animal cómo se comporta en nuestro ambiente, por época del año, por lo que sea. Entendiendo eso, sin modificar las dietas, uno hace acciones. Por ejemplo, decidir qué compro. Quiero rotar más, quiero rotar menos. ¿Qué compro? ¿De qué origen? ¿De qué peso de ingresos? ¿Qué categoría? Eso va a estar relacionado a qué compro de acuerdo con el negocio, el mercado. Yo entender todos los pesos de ingresos y toda la raza y toda la época del año. Después me debe definir qué hago el mercado. Me dice, che, el precio del maíz está así, me voy a meter muchos kilos, el precio del maíz está bajo, buscar rotar más. ¿Está bien? Entonces, compro un animal o compro otro. Eso me permite la información. El tiempo óptimo de permanencia de una tropa. ¿Bien? Entonces, y nosotros más o menos lo definimos en cantidad de animales. Cuando se 5% de la tropa, el resto de los animales no los esperé más, porque no van a mejorar. ¿Bien? No van a mejorar. Entonces, es una pérdida todas esas cosas, me conviene. Ahora puedo ver, nosotros hemos detectado que por ahí hay animales que están un 50% más tiempo. Animales cuando se fue a los 80 días, se terminaron de ir el 85% de la tropa, el resto demora 40 días más en promedio, quiere decir un 50% del tiempo más, para producir un 12% más de kilo, o sea, en términos de costo eso, uno por pierdo rotación de la inversión.
y otra que el animal come un 50% del tiempo más, de 40 días a 120 días promedio, para producir un 11% más de kilos. O sea, no hay ecuación de eficiencia de conversión que me dé. Entonces, identificando, entonces, es una ganadería en los filos, por ambiente, entender cómo funciona mi ambiente. Y sobre eso tomo decisiones y mejoro. Un poco la consigna es entender, o sea, yo tengo un promedio de las poblaciones, ¿está bien? Y lo que quiero mejorar son los promedios. Pero entender que ese promedio está construido por la suma de todos los resultados individuales de los animales. Entonces, todos estos animales me construyeron este promedio. Estoy viendo que esto me perjudica en el promedio, que nunca son más del 10% de los animales. Saco esto. Entonces ahí mismo se me mejora el promedio. ¿Se entiende? Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta cada momento, muchas gracias.